Nuestro staff de directores de noticias quiere llegar al fondo de los temas más importantes. En Extra Radio comienza Asiento Extra. Buenas tardes. 2:01 de la tarde, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Asiento Extra. Les saluda Angie Cantillo y como siempre es un placer poder compartir con ustedes en un nuevo programa acá en los 92.3 de Extra Radio. Hoy vamos a hablar de un tema que estoy segura hay siempre alguna persona cercana a nosotros que vemos involucrado en el tema de pensiones alimenticias en nuestro país. Viene pasando justamente el domingo anterior el Día del Padre, que para muchos es motivo de celebración, de compartir con sus hijos, pero hay quienes lamentablemente no logran esa oportunidad de pasar un día especial con sus hijos por muchísimas trabas que hay en estas relaciones tan complejas que se hacen a veces entre los padres y que lamentablemente en algunos casos los niños pagan los platos rotos. En nuestro país, para que usted tenga una idea, hay más de 201.172 expedientes activos sobre pensiones alimentarias. Según datos precisamente de el rostro de las pensiones alimentarias en Costa Rica, del Observatorio de Género del Poder Judicial, el 94.74% de esos expedientes están en etapa de ejecución, es decir, con una sentencia ya en firme o ya con un acuerdo establecido, mientras que el 5.26% está en trámite o conocimiento, sin sentencia. Esa parte donde se da el estira y encoge para establecer regímenes de visitas, montos de pensiones, que a veces lamentablemente no se hace tan expedito o tan amable el proceso y como les decía, hay muchísimas aristas que terminan dándose en medio de todo este procedimiento. ¿Qué es lo que queremos hoy? Bueno, hace varios meses, en octubre del año anterior, entró a regir unas nuevas normas con respecto a unos cambios que se hicieron en el Código de Familia y que también impactaron precisamente el sistema de pensiones alimenticias. ¿Cuál es el panorama meses después de haberse implementado esos cambios? ¿Fue realmente favorable o no? Y también, ¿cuáles son las discusiones a país que deberíamos estar teniendo con respecto al sistema de pensiones alimenticias que permita una forma más justa para todas las partes involucradas? Porque aquí no se trata de si el hombre o la mujer tiene la razón, sino que al final de cuentas es un menor de edad el que se tiene que ver beneficiado en todos los ámbitos. Así que los invito desde ya, porque estoy segura que van a tener muchísimas preguntas, a enviarnos sus consultas, porque la idea también es hacer, ojalá podríamos decirlo, consultorio abierto de preguntas y respuestas para todo este tema que ustedes nos pueden compartir al 7003-1234. Se encuentra conmigo en cabina doña Eugenia Quesada, quien es una abogada especialista en temas de familia, y que le doy la bienvenida. Doña Eugenia, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Doña Eugenia, yo le decía en octubre, ¿verdad? No estoy mal con la fecha de entrada del cambio. Correcto, en octubre inicia el nuevo Código Procesal de Familia. Hubo un cambio importante con respecto al tema de las pensiones alimenticias, y es que ingresa el nuevo término sentencia anticipada. Si pudiéramos explicar en el ABC para los oyentes qué fue lo que cambió con ese término. Sí, claro. En realidad la sentencia anticipada viene siendo lo que antes se denominaba la sentencia provisional, un monto provisional que se fijaba para empezar a regir rápidamente y atender las necesidades prioritarias de las personas beneficiarias de la pensión. Pues bien, este nuevo Código Procesal de Familia prevé una audiencia temprana en la que ambas partes, la parte actora y la parte beneficiaria de la pensión, acuden ante un juzgado de pensiones alimentarias y tratan de llegar a un acuerdo en cuanto al monto, al canon alimentario que va a regir.
Si esas partes no logran llegar a ese acuerdo, el juez, sin tener absolutamente ningún conocimiento de las posibilidades económicas de la parte obligada, fija una sentencia anticipada. Esa sentencia anticipada se tiene que presentar una oposición si la parte obligada alimentaria no está de acuerdo en el monto que se le fijó. Entonces tiene un plazo de 5 días para responder los hechos de la demanda y oponerse a esa sentencia anticipada. Hasta ahí, digamos, es el tema de la sentencia anticipada. Después, cuando ya hay oposición, viene otra etapa en la que sí se va a hacer el debate, ¿verdad? Ahí sí ya se va a entrar a conocer la prueba, a contestar la demanda formalmente, y es donde se evacúa toda la prueba, tanto la prueba de la parte actora como de la parte demandada, y ahí es cuando el juez verdaderamente se entera de cuáles son las posibilidades reales del obligado o obligada alimentaria. Ahora, tiene que haber una notificación de por medio una vez puesta la demanda. Es decir, a mí Angie Cantillo me demanda mi expareja o por una pensión alimentaria para mi hija. ¿Tienen que notificarme antes de fijar esa pensión anticipada? Sí, claro. La notificación sí sigue siendo un requisito. Hay que notificar a la parte obligada alimentaria para que se apersone precisamente a esta audiencia donde en caso de no llegar a un acuerdo se va a dictar la sentencia anticipada, pero sí tienen que resguardarse, ¿verdad?, los principios procesales, y sí se le tiene que notificar. Ahora, si por una u otra razón yo no logro tener una oposición durante esos 5 días, se fija sin preguntarme si yo puedo pagar el monto o no que ya se estableció en esa sentencia anticipada. Sí, ese es el verdadero peligro que la Fundación Instituto de Apoyo al Hombre ha venido determinando, porque muchísimos hombres no tienen recursos para contratar un abogado, y la defensa pública está abocada nada más a la defensa de la parte actora. Entonces ellos llegan a un proceso en el que verdaderamente no entienden. No entienden porque nadie puede alegar desconocimiento de la ley, pero no se ha dado la debida instrucción para que llegue a los estratos más bajos, a las personas con menores conocimientos, y entonces muchos están quedando con la sentencia anticipada ya como sentencia definitiva, y no se ejerció el derecho de defensa porque no entendieron, porque no contaron con un patrocinio letrado, y entonces realmente ellos quedan en un estado de vulnerabilidad muy grande, y se están fijando pensiones entonces que no son compatibles con la realidad económica de ellos. Ahora, en este tema de la sentencia anticipada, se fija monto de pensión y también se discuten los temas de custodia de menores, ¿o esos procesos son aparte? Son aparte. El juzgado de pensiones únicamente ve el tema alimentario, que a su vez el tema alimentario pues cubre muchos rubros, ¿verdad? Muchos ítems, como es el vestido, la vivienda, la alimentación, todo eso, pero en lo que compete meramente a lo que es la sobrevivencia de la persona. Ya la custodia compartida o la custodia exclusiva, o a quien le corresponde la custodia de los niños, es en el juzgado de familia. En eso también hubo un cambio, ya todos ese tipo de procesos en sedes de juzgado de familia se llaman resolutivo familiar, y entonces comprende una gran gama de procesos, todos que se tramitan dentro de este mismo proceso. Doña Eugenia, ya tenemos 8 meses de haber entrado con esos nuevos cambios en todo el tema de las pensiones alimenticias. Usted es una persona que vive esto día y noche, ¿verdad? Literalmente. ¿Cómo ha visto usted que ha avanzado el tema con respecto a las partes en ambos casos? Porque así como puede ser una mujer la que exige la pensión alimentaria, puede ser un hombre perfectamente el que la exige, pero ¿fue para beneficio o hay cositas todavía que hay que trabajar?
Excelente pregunta. Realmente el cambio que vino a ser el Código Procesal de Familia fue un cambio cosmético, porque el tema de las pensiones alimentarias tiene una realidad subyacente que el gobierno no le ha interesado entender, analizar y resolver, porque mucha gente dice, bueno, es que los hombres son irresponsables o las mujeres abusan, hay pensiones altísimas y en realidad no hay tal. El problema es que tenemos salarios muy bajos, el promedio, digamos, de salarios que recibimos nosotros como fundación, que es, digamos, la gente trabajadora, humilde, la que no tiene una profesión, son de 300,000 colones y tienen que pagar pensiones de alrededor de 150,000 con 2 hijos, que en realidad estamos hablando de que le corresponde 75,000 colones a cada persona menor de edad. Entonces te das cuenta que aquí no hay un abuso tampoco de los beneficiarios, sino que, como me dijo un día un juez en una audiencia, estamos repartiendo miseria, porque esto es miseria, porque no alcanza realmente. Sí, que el niño vive con 75,000 Exactamente. colones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que nos hemos abocado mucho a dar emprendimientos, a dar apoyo a la mujer, lo cual está perfecto, pero el hombre ya por tradición es el que está obligado a pagar pensión alimentaria. Son muchísimos, pero muchísimos más casos en que el hombre es obligado alimentario que la mujer, y está desprovisto desde hace muchos años de esa capacitación, de un crecimiento profesional que le permita ir aumentando esa cuota alimentaria, y esto significa que están ellos, los obligados alimentarios, viviendo en condiciones infrahumanas, y estos niños tampoco se están atendiendo de la manera correcta. Este código nada más viene a, como el nombre lo dice, a hacer un cambio en el procedimiento. No se intervino, digamos, la fuente misma o el problema misma de la pensión alimentaria. En este sentido sí trae algunas bondades. Por ejemplo, se prevé que ya no van desde el principio 6 meses a prisión, sino que si usted incumple por primera vez el pago completo de la pensión alimentaria, vas 2 meses a prisión. Si vuelve a incumplir por segunda vez, va 4 meses. Si ya vuelve a incumplir 3 veces o más, ya va a los 6 meses. ¿Qué fue el problema? Que no se establece el lapso, ¿verdad? Puede ser que usted haya incumplido hoy y de aquí a 4 años vuelve a incumplir y ya automáticamente cuenta como una segunda vez. Exactamente. Entonces esos son fallos de que se tienen que ir ajustando. Después se estableció también la posibilidad de salir a trabajar y el arresto nocturno. Digamos, de todos los casos que nosotros vemos, no nos ha tocado ni uno solo en esa modalidad, porque, digamos, si usted tiene su trabajo en Limón o en Punta Arenas y usted está en la Reforma, es totalmente inviable que usted pueda salir a continuar trabajando y regresar en la noche al arresto domiciliario, al arresto nocturno, porque le sale tremendamente caro y el tiempo. Entonces parece que fue una bondad que esperábamos mucho, pero no fue tan beneficiosa en la práctica. No se puede hacer, si yo soy de Limón, que tenga que ir y hacer el arresto nocturno en un centro penitenciario cercano. Todas esas posibilidades se tienen que ir implementando. Llevamos poco, realmente es poco lo que lleva el código, y dependiendo todas las necesidades que vayan surgiendo, pues lo lógico es que se vayan presentando soluciones o alternativas, reformas. De hecho, ya hemos tenido varias reformas a este mismo cuerpo normativo, entonces son ajustes necesarios, pero ese, digamos, es uno de los inconvenientes que presenta esta bondad que traía o que trae el Código Procesal. Doña Eugenia, yo quisiera ir haciendo como un paso a paso de todo el proceso de una demanda por pensión alimentaria, claro, para ir descifrando y entendiendo en dónde están los peros y los enredos, además, que mucha gente se pierde en medio del proceso. Ajá. Que si no es por un acompañamiento profesional, mucha gente no podría llevarlo, porque realmente es un proceso un poco complejo y desconocido para muchísima gente. Claro. A mí me demandan, yo tengo 5 días para presentarme a apelar la sentencia anticipada. Primero, a usted la notifican de un
un procedimiento de fijación alimentaria. Esto significa que a usted la están notificando para ver cuánto es el monto que se le va a dar a los hijos, por ejemplo. Pero también no olvidemos que la pensión también puede ser para la exesposa, esposa, puede ser para la para madre, el padre, sí, ¿verdad? Incluso para hermanos. Entonces también tenemos que entender que es más amplio que solo lo de los hijos. Y bueno, entonces llegamos y nos citan a esta audiencia previa, ¿verdad? Entonces vamos a esta audiencia y se trata de tener ese acercamiento, de que tengan una conciliación. El gran obstáculo que tenemos es eso, ¿verdad? Muchas veces los hombres van y no tienen ni idea de cuánto es el monto que está solicitando la señora. Y hablo de señor y señora porque son los casos más comunes. Por otro lado, en ese momento también el juez está totalmente ayuno de la realidad económica de este obligado alimentario. Entonces ya se sientan las partes, la actora siempre va a ir con la defensa pública. Entonces ella sí va con un acompañamiento legal. Y el obligado alimentario generalmente va desprovisto de ese apoyo. Entonces el juez pues les da las instrucciones pertinentes y si no llegaron a ningún acuerdo, ahí mismo le dicen al señor que se espere y ahí mismo le dictan el monto provisional, que es esta sentencia anticipada. Entonces el hombre sale, ya le dan la demanda, ya tiene conocimiento de los hechos en los que se fundamenta la demanda, que por ejemplo es que estuvieron casados o que tuvieron una relación de hecho, que tenían tal estilo de vida, que el señor tiene tales ingresos, que la señora trabaja o no trabaja, por lo tanto se considera que es un monto acertado para cubrir las necesidades mínimas, establecerle la pensión en 200,000 colones. Entonces sí, él tiene este plazo de 5 días para responder. Y si no responde, entonces automáticamente le queda el monto de la sentencia anticipada, ¿verdad? Igualmente la parte actora que no está conforme con ese monto también puede oponerse a ese monto. Entonces vamos a una segunda audiencia. Ya hemos contestado, ofrecido prueba. Dentro de eso se ofrece la prueba testimonial, la prueba de declaración de parte, porque algo muy importante, este código procesal eliminó la confesión, cosa que no entendemos por qué, porque es una prueba maravillosa y la eliminó, solo quedó declaración de parte y reconocimiento de documento. Entonces uno, como demandado, ofrece la declaración de parte de la otra persona y el reconocimiento de documento, también se llevan testigos. ¿Qué es lo que se quiere probar con los testigos? Precisamente la realidad económica que tiene el señor, porque muchas veces dicen, él es empresario y lleva una vida de lujo. No, muchas veces llevó una vida de lujo, sustentada en tarjetas de crédito, pero vemos que ahora, pues el señor ya no vive en la casa de lujo, sino que tal vez vive con la mamá, que ya no tenía aquel carro, sino que tiene otro, y toda esa realidad, todo ese cuadro fáctico que se tiene que probar, para eso están los testigos, para eso tenemos también la declaración de parte. Se le dice a la señora que suba, ¿verdad?, a los estrados judiciales para que declare lo que en realidad y mantenga todo lo que ella dijo en su memorial de interposición de este proceso. Igualmente se tiene una prueba que es fundamental, que es el levantamiento del secreto bancario. Entonces, se pide a los bancos que den los movimientos bancarios de los últimos 5 años, por ejemplo. Entonces, para la gente que ha tenido un deceso económico muy fuerte, es muy fácil demostrar que, digamos, antes su salario o sus ingresos eran de 1 millón y ya en los últimos 6 meses, pues tiene de 200, 300,000 y viene siendo un elemento a considerar muy importante. Después de que se evacúa toda la prueba, se hacen las conclusiones y finalmente el juez emite la sentencia de primera instancia. Conste, ya no es una sentencia anticipada, sino primera instancia. Esa sentencia de primera instancia tenemos 3 días para apelarla ante el superior, que es el juzgado de familia. En el juzgado de familia revisan la apelación, puede ser que ambas partes apelen ante el superior o puede ser que solo una parte esté inconforme y apele ante el superior. Y se emite entonces, el juzgado de familia emite la sentencia de segunda instancia. Ya hasta ahí quedó.
Lo que pasa es que el tema de familia no está escrito en piedra como popularmente se dice, sino que siempre está sujeto a variaciones. Si el señor empezó un proceso alimentario siendo un empleado en el que ganaba 800,000 y a los 2 meses o a los 3 meses o a los 3 días de haberse fijado esa pensión lo despiden, él puede interponer entonces un procedimiento de modificación o extinción de la cuota alimentaria fijada, ¿verdad? Porque ya le va a ser imposible hacerle frente a esa cuota. Y igualmente la señora, si se entera que él más bien tuvo un ascenso en su trabajo y gana más y las necesidades habían quedado un poco débiles de la cobertura, ella puede interponer también un proceso de modificación, pero para la alza de esa cuota alimentaria. No hay tiempo. Mucha gente cree que se tienen que esperar 2 meses o 3 meses para poder interponer estos procesos. No hay tiempo definido. Es cuando se dé un cambio de circunstancias y que se pueda demostrar. Ahora, doña Eugenia, luego de eso pasamos a la parte de la custodia del menor, de este derecho de poder compartir con su papá y con su mamá. ¿Cómo se da todo este proceso? Porque aquí yo creo que y no es un secreto, donde uno ve casos de casos, ¿verdad? Claro. Lamentablemente, es triste, porque el hecho de que un hombre o una mujer pague pensión no es que está pagando el derecho de ver a su hijo, porque no se trata de eso. Es meramente su responsabilidad hacerse cargo de su hijo o hija, pero sí tiene el menor el derecho de poder compartir y crecer formado por sus 2 padres, aunque no tengan una relación sentimental o lo que fuera. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? ¿En dónde está la falla? ¿Y por qué vemos casos donde padres que han sido responsables toda su vida con un monto de pensión, con tratar de estar presente, etcétera, etcétera, no logran poder tener ese acceso a compartir con sus hijos? Ok, bueno, lo primero que tenemos que explicar es que ambos progenitores tienen la autoridad parental. La autoridad parental o patria potestad está compuesta por 3 elementos, que son la guarda, la crianza y la educación. Ya la Sala Constitucional ha sido reiterada al decir que la crianza y la educación siempre van a ser compartidas. Cosa que la gente no tiene muy claro. Entonces, digamos, en las escuelas a veces no le entregan las notas a los padres y dicen, no, es que aquí la que está autorizada es la señora porque es la que tiene la guarda. La guarda es apenas un elemento de la autoridad parental. Entonces, eso es muy importante. Últimamente se ha venido gestando un movimiento muy bueno y que da mucha equidad a ambos progenitores. Es que los padres están planteando la guarda compartida. Y la guarda compartida es el ideal para los hijos. Tienen que haber ciertos requisitos. ¿Qué es la guarda compartida? Que ambos progenitores van a tener entonces por tiempos iguales a los niños o al niño. Entonces ya van a tener los 3 atributos de la autoridad parental por igual: la guarda, la crianza y la educación. Entonces, lo que se estila con mayor frecuencia es que sea por espacio de una semana con papá, una semana con mamá, y durante esa semana se supone que el progenitor a cargo cubre todas las necesidades del niño o de la niña, y a la siguiente semana papá va y también lo tiene en su casa y le cubre todas sus necesidades. Elimina la pensión, esa figura. Ese es el punto. En buena teoría debería eliminarse la pensión, porque ya el papá está haciendo ese aporte en especie y la mamá también, y están haciéndose cargo de todas las necesidades de esa persona menor de edad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces tenemos una diferencia muy grande en salarios. Digamos, mamá gana 300,000 y papá gana 1,000,000, o al revés, mamá gana 1,000,000 y papá 300,000. Entonces hay una disparidad y la situación del niño en una casa va a ser diametralmente opuesta que en la otra. Entonces ahí se podría pensar en una pensión más que todo como compensatoria. Pero el propósito sería más bien que ambos progenitores realmente no se pidieran pensión alimentaria, sino que cada uno cubriera las necesidades de los niños. Pero sí se está dando que persiste la pensión alimentaria aun cuando
tengan custodia compartida. No así cuando ya el padre, que eso se está dando mucho ahora, es el que está criando los hijos. Es un fenómeno muy interesante y que no se ha visualizado. Hay muchísimos padres ahora que están teniendo la guarda de los hijos. Y lo más llamativo es que las pensiones que se están estableciendo a favor de la madre son montos que jamás esperaríamos que se los fijen a un hombre, porque son montos extremadamente bajos. Entonces todavía vemos que hay como una cierta tendencia a un trato por sexo, que es lo mismo, ¿verdad? Tenemos que ir evolucionando y adaptándonos a todos estos cambios para poder llegar a una equidad ideal. Ahora, ¿cómo hago como papá? ¿Y por qué tal vez es lo complicado? Porque quisiera entender dónde está el enredo legal de estos casos donde simplemente un papá o una mamá no puede ver a su hijo. Sí, bueno, en Costa Rica esta premisa es básica. En Costa Rica los padres ven a sus hijos solo y únicamente solo si la mamá quiere. Eso es indiscutible. Si una madre dice el papá no va a ver a sus hijos, no hay norma, no hay absolutamente nada que de verdad cumpla ese propósito de que los niños crezcan al lado de ambos progenitores. El PANI ha sido totalmente irresponsable en la tutela de ese derecho que tienen las personas menores de edad, porque usted como padre va a interponer un régimen de visitas, que es lo que todos los abogados le vamos a recomendar. Entonces a usted le dicen, usted tiene derecho a compartir con su hijo y su hijo con usted de fin de semana por medio. El papá llega y va y dice, bueno, aquí vengo por mi hijo. No, el chiquito no quiere salir. Entonces el papá va, acude a la fuerza pública, llega a la fuerza pública y levanta un acta de observación policial en el que dice, bueno, el señor se presenta con el documento de que tiene el régimen de visita y le correspondía los niños este fin de semana, pero la mamá sale y nos dice que el niño no quiere compartir con ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él vuelve otra vez y entonces ya la señora se siente agredida, o el señor, porque a veces también pasa al otro lado, que es la mamá la que no puede verlos. Y entonces le ponen medidas de protección. Entonces ya el papá ni siquiera se puede acercar a la casa, porque ya tiene medidas de protección por haber llegado a perturbar a la mamá, que en realidad no es una perturbación, sino que llegó a recoger a sus hijos. Y si usted me dice, bueno, pero se puede acusar ante un juzgado ese incumplimiento de régimen de visitas. Ante el juzgado de familia, que es el que lo emite, no hay nada que hacer. Te remiten a la vía penal para presentar una denuncia por abuso de autoridad parental o desobediencia a la autoridad. Todo el mundo presentaba abuso por el delito de desacato a la autoridad, desobediencia a la autoridad, porque había una orden de un juez de que ese régimen de visitas se debía cumplir. Bueno, pues las fiscalías no le dan curso porque dicen esto no es una orden de un juez, es un acuerdo que está debidamente homologado, cuando era por acuerdo. Entonces los únicos procesos de regímenes de visita que de verdad se les va a seguir causa por desobediencia a la autoridad es si el juez impuso el régimen de visitas. Si es por acuerdo, no hay absolutamente nada que hacer, más que presentar la denuncia entonces por abuso de autoridad parental. Estos casos demoran más o menos 3 años en sede penal. Entonces ya para 3 años el niño se desvinculó totalmente del padre. Y ya vemos que se establecen entonces regímenes de visitas supervisados en el PANI o en sede judicial, y el chiquito llega pegando patadas, insultando al papá porque cree que el papá o la mamá lo abandonó. Y entonces nunca se cumplió la justicia, nunca se cumplió ese derecho que tenía esa personita de crecer al lado de papá y mamá. Y no ha habido voluntad ni política, ni judicial, ni institucional para que realmente la figura del padre esté presente en la vida de los hijos. Y estamos hablando de una carencia afectiva y formativa
muy importante. Entonces no es solo el tema alimentario, que fue el tema que abordamos al principio. Claro que es importante que el papá sea responsable, que cumpla y conste. Hay muchas mujeres ahora que también tienen la carga alimentaria. Entonces no es un tema de sexo, sino de necesidad. Y muchas mujeres que igualmente están privadas de ver a sus hijos porque algunos padres tampoco, que tienen la guarda, tampoco les permiten esa vinculación. Entonces es un tema que es importantísimo de revisar y de crear una normativa que sea efectiva. Esa es la gran deuda que tiene este Código Procesal de Familia. No abordó ninguno de estos problemas tan serios. Y el PANI también se ha quedado totalmente rezagado y desatendido de esta problemática. Justamente eso le quería consultar, doña Eugenia. Como yo le decía, usted tiene yo no sé cuántos años de estar viendo, 15 años. Imagínese, sí. No me puedo imaginar la cantidad de casos que he podido ver en 15 años y de situaciones, y por eso le hago la pregunta con conocimiento de causa, porque nadie conoce, como dicen, la casa de uno como uno. Claro. Desde su punto de vista como profesional, ¿cuál sería entonces la reforma que debería de hacerse o la discusión que deberíamos estar planteándonos como país para corregir estas situaciones? Porque aquí quiero recalcar eso, es que no se trata de que si son mamás o papás injustos, exacto, ¿verdad? No se trata de un género, sino de una persona menor de edad que está perdiendo el derecho de poder compartir y convivir, crecer con sus padres. Sí, claro, y también es un derecho del padre o la madre de ese niño, porque por constitución tenemos derecho a vivir en familia, a la familia, y se le está cercenando ese derecho tanto a los niños como al progenitor que no tiene la guarda de este niño. Entonces nosotros hemos hecho algunos proyectos de ley en que solicitamos a los señores diputados que se tipifique ya como delito el incumplimiento del régimen de visitas. Debe ser un delito y deben ir a la cárcel, así como se va a cárcel por el incumplimiento del deber alimentario. Tan importante es el alimento material como el alimento afectivo. Entonces también se deberían establecer penas privativas de libertad a las personas, sean hombres o mujeres, progenitores, que impidan a este niño ejercer y crecer al lado de ambos progenitores. Definitivamente tiene que ser tipificado como delito. Igualmente se puede establecer otra medida alterna que pierda la custodia o la guarda ese progenitor que impide al otro relacionarse con el hijo en común. Pero sí deben existir sanciones muy fuertes, y la suspensión de la guarda de este niño por parte del progenitor que no lo deja vincularse con el otro es la solución más equitativa. Si usted, progenitor, sea madre o padre, no le permitió a su hijo desarrollarse plenamente, usted no está capacitado para seguir con la guarda, la representación de esa persona menor de edad. Pero no hay voluntad, es un tema que se ha visto por sexo, y ese es el gran problema. Tenemos que quitarnos la idea de que es luchar contra la madre o contra el padre, porque como te digo, hay casos en que son las mujeres las que están dejando de ver a los hijos. Doña Eugenia, han habido este año justamente proyectos de ley en Asamblea Legislativa con temas de pensiones, y uno de ellos es, por ejemplo, el de que el impedimento de salida sea para ambas personas, tanto la persona deudora alimentaria como quien recibe el beneficio o el titular de la persona que lo recibe. En este caso, digamos que si yo le pongo una pensión a mi expareja por el hijo que tenemos, el impedimento de salida sea tanto para él como para mí. Y quisiera saber su opinión con respecto a este proyecto de ley, pero vamos a hacerlo en unos minutitos porque vamos a ir a una pequeñísima pausa comercial y ya casi regresamos con más de Siento Extra. Los 36 de la tarde, continuamos con más de Asiento Extra. Si usted se nos viene uniendo, le cuento que estamos abordando el tema de las pensiones alimenticias en nuestro país de una manera, yo diría, pues bastante educativa e interesante con respecto sobre todo
a los cambios que sufrió el régimen con las modificaciones que se le hicieron al Código de Familia. Estamos conversando con doña Eugenia Quesada, quien es abogada experta en temas de familia, con respecto a si estos cambios, fueron en pro o no, si fueron efectivos o no en todo el tema de las pensiones. Hemos estado abordando mucho el tema de la fijación de la pensión, y ahorita estamos hablando también del tema de las custodias y de todo este proceso a veces tan cruel para los niños o niñas que se quedan sin poder tener la posibilidad de compartir con sus seres queridos, con sus papás, su mamá, porque alguna de las dos partes no se ponen de acuerdo, y esa odisea donde diferencias de adultos terminan pagando los platos rotos, lamentablemente, los menores de edad. Le dejaba yo una consulta a doña Eugenia, como quien dice, guindando antes de irnos al corte comercial, y es con respecto al proyecto de ley que justamente se presentó este año, de que el impedimento de salida sea para ambas partes que están involucradas en un proceso de pensión alimentaria. Le quería consultar su opinión. A mí me pareció un poco polémico el tema, pero usted que conoce de la materia, quisiera escucharla. Pues en estricta justicia y equidad no está mal, ¿verdad? Porque si ambos progenitores están obligados a proveer alimento a las personas menores de edad, pues porque solo a una se le va a poner impedimento migratorio. Lo que pasa es que el impedimento migratorio debería ser la última ratio, o sea, realmente es una solución o una medida, más que todo una medida demasiado gravosa. Demasiado añeja ya, porque estamos en un mundo globalizado en el que vienen compañías transnacionales, en las que atraemos la inversión extranjera directa, abrimos nuevos puestos, nuevas fuentes de trabajo, y por otro lado imponemos el impedimento migratorio. Y lo peor de esta medida es que se trata a desiguales como iguales, y eso no puede ser. O sea, tiene la restricción migratoria el hombre que ha venido pagando puntualmente por 20 años como el que acaba de empezar a pagar una pensión alimentaria. También se les impone el impedimento migratorio a personas que ya están pensionadas. O sea, cuando ya tienen esa pensión que va a ser garantía porque queda aquí en el país. Uh-huh. Y entonces tienen muchas cuestiones que son realmente ilógicas, son excesos. El tema de que ambos queden con pensión, eso pareciera lo justo, pero no es práctico, definitivamente no es práctico. Es más bien ensanchar la problemática de la salida del país. Nosotros propusimos ante los señores diputados otro proyecto en el que la idea es facultar al juez para que sea un juez el que autorice la salida del país de forma permanente a los trabajadores que trabajen, digamos, por ejemplo, en Intel, y que por supuesto tengan que estar dando seminarios en diferentes países, uh-huh. tengan que ir a capacitaciones, tienen que movilizarse constantemente, porque son empresas igualmente que tienen sedes en muchos lugares del mundo, uh-huh. y entonces les entraba eso, y en muchas empresas transnacionales los despiden cuando tienen una pensión alimentaria. Entonces se está perdiendo hasta el talento tico por una medida que es totalmente anacrónica. Y en este sentido estamos hablando de que muchas veces las pensiones alimentarias en puestos gerenciales o puestos muy altos, estamos hablando de 3 millones, 2 millones y medio, que no es fácil que alguien tenga 14 mensualidades de 2 millones y medio bajo el colchón o más que todo se tiene o en inversiones o en certificados que no se pueden hacer efectivos de un día al otro. Entonces un juez puede recibir a cualquier obligado alimentario y le va a presentar todos los atestados que respaldan esa necesidad de estar saliendo del país por determinado tiempo, y que el patrono o la parte patronal se comprometa, que sería otra parte del proceso, a estar acreditando que esa persona todavía sigue en planilla, que todavía es su empleado y que continúa teniendo esa necesidad, pero igualmente que puedan acudir ante un juez, uh-huh. esa persona que
que se le está muriendo a la mamá. Muchos extranjeros acá ni siquiera han podido estar al lado de sus parientes cuando estos han fallecido o están falleciendo. Eso es totalmente inhumano. Igualmente, hemos tenido gente que le dan, por ejemplo, la posibilidad de irse a operar de catarata a Colombia, y tenemos todos los exámenes y toda la correspondencia con esa institución o hospital. La señora, o que es generalmente la que tiene la parte actora, dice no sale y no sale, y pierden eso, pierden oportunidades de surgir, pierden oportunidades de estudio, oportunidades de salud, de recreación. Igualmente estos son derechos fundamentales. Entonces estamos viendo que realmente el tema de la restricción migratoria, a juicio de nosotros, es inconstitucional. Es uno de los problemas graves que tiene esto, el tema de pensiones alimentarias, y debe resolverse de acuerdo a los retos que hay actualmente, y en la posibilidad de que un juez resuelva rápidamente si se autoriza o no, viendo toda el respaldo probativo que lleve ese solicitante. Es realmente algo maravilloso, sería muy útil, y eso se hace con los niños. Cuando el progenitor o progenitora no deja salir del país a un niño, el progenitor que quiere sacarlo, nada más acude a un juez y hace las diligencias de autorización de salir del país, y el juez lo autoriza a esa persona menor de edad. ¿Por qué no hacerlo entonces en el tema de pensiones? Sí, que sea un manejo más personalizado. Exactamente, y que no se quede nada más bajo el requisito de depositar las 14 mensualidades. De hecho, nos pregunta aquí un oyente con respecto justamente al tema de custodias y de impedimentos de salida, que justo estamos hablando. Nos hace dos preguntas. Dice, si uno de los padres no ve al menor o no lo quiere ver, ¿puede perder la patria potestad aunque pague la pensión? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, si pierde la patria potestad, no, ¿puede seguir impidiendo que el menor salga del país? No, si pierde la patria potestad, pierde todos los derechos sobre esa persona menor de edad. Entonces ya no tendría el otro progenitor que pedirle la autorización de salida del país. Por dejar de ver al menor, ha habido casos en los que han perdido la patria potestad, sí. Igualmente, cuando se incumple reiteradamente o por un lapso muy grande el pagar la pensión alimentaria, es una de las causales para perder. No es que se pierde, eso es muy importante, perdón, es que se suspende. O sea, en cualquier momento, si ese progenitor que ha estado ausente de un momento a otro, él quiere estar presente en la vida del hijo, pues la normativa y el sistema judicial le da la oportunidad de que se revincule y que vuelva a obtener la custodia, la parte de la potestad, perdón. Nos pregunta, bueno, también aquí nos deja más que una pregunta, una opinión, un oyente que dice: hola, buenas, algo con lo que no he estado de acuerdo nunca es con la obligación del pago al bono escolar en pensiones alimentarias, porque hay muchos padres y madres que no son empleados públicos y este es un beneficio que solo recibe ese sector. Bueno, esa es una de las opiniones que nos llegan por medio del 7003-1234. Doña Eugenia, otra de las preguntas que le quería hacer, que creo que también es un tema de bastante conversación cuando hablamos de pensiones, es la medida de cárcel cuando se incumple con el pago. En efecto, uno no puede obviar de que hay gente irresponsable que no paga porque no le da la gana, uno quiere, porque casos hay, como hay casos excepcionales de gente que lamentablemente pues su realidad económica cambia de la noche a la mañana porque se quedó sin trabajo, porque sufre una estafa, vacían sus cuentas bancarias, tantos ejemplos, ¿verdad?, sí, que podríamos dar, y que pues llegan a la cárcel sin tener la posibilidad tal vez de decir, bueno, si yo estuviera afuera tal vez pudiera hacer algo, trabajar o algo para poder conseguir el dinero y hacer el pago correspondiente. Deberíamos también como país plantearnos la posibilidad de cambiar un poco ese régimen de castigo, si lo podríamos decir así, por el incumplimiento del pago. Sí, claro. Bueno, otro de los beneficios o las bondades que tiene el Código Procesal de Familia es que viene a la facultad al juez de
de suspender las órdenes de apremio en caso de incumplimiento cuando el ir a la cárcel puede provocar una gravedad, un agravamiento de la situación del obligado alimentario. Entonces, por lo menos a nosotros nos ha servido mucho en la fundación porque hemos tenido pacientes que han tenido varios infartos y que ir a cárcel les provocaría o la muerte o el agravamiento de su situación de salud. De personas que han tenido accidentes muy serios, entonces el tema de la limpieza, de la higiene en cárcel, pues se debilita mucho y entonces este nuevo código le permite al juez suspender las órdenes de apremio. Conste, las órdenes de apremio, no es que le suspenden como tal el pago de la pensión. Entonces es una bondad pero a medias, porque esa persona que estaba convaleciente de un accidente o de una enfermedad y que dichosamente no fue a cárcel durante toda esa gravedad o esa condición, después tiene acumulados 6 meses de pensión por lo menos. Y entonces ahí lo que prevé la ley es que solicite un pago en tractos y vaya pagando poquito a poco, pero se complica mucho, digamos. Pero bueno, por lo menos se les permite que por los meses de la gravedad no tengan ese agobio de ir a cárcel, ¿verdad? Eso es una de las medidas más importantes. Vean, el tema de ir a cárcel es totalmente anacrónico. Todos estamos de acuerdo que eso no ayuda a nadie. Los hombres salen sumamente humillados, frustrados, enojados, todo lo que te puedas imaginar. Y la parte beneficiaria no recibe absolutamente nada. Y a veces hay segundas familias y tampoco van a recibir absolutamente nada. Muchos pierden sus trabajos por ir a cárcel. Entonces estamos más bien engrosando la problemática. Nosotros propusimos que se hicieran albergues de obligados alimentarios en mora en las zonas francas. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que muchos obligados alimentarios van a cárcel porque no saben hacer absolutamente nada. Son muchachos muchas veces de 19 años, de hasta 18 y otros adultos mayores que ya no encuentran trabajo. Y en estos extremos vemos que la fuente de trabajo no está tan fácil para ellos. Entonces, en una zona franca, por la ley de zonas francas se puede, o el INA está facultado para prepararlos. Ese es el aspecto fundamental, preparar a la gente, prepararlos para que tengan un trabajo, para que puedan realmente ir surgiendo ellos y dando una mejor pensión alimentaria y se vaya disipando esa amenaza de cárcel que a nadie beneficia. Entonces, si hacemos un albergue de obligados alimentarios en una zona franca, van a recibir capacitación e inmediatamente van a tener trabajo. Y podríamos dividir, hacer proyectos así, dividir en 3 el salario que ellos tienen. Claro, tiene que ser con la autorización de los obligados alimentarios. Una tercera parte va a ser para abonar al beneficiario alimentario. Entonces, vea qué importante, porque ya no quedarían desprovistos de recursos durante esos meses que ellos van a estar privados de libertad. Una tercera parte sería para que el obligado alimentario al momento de salir de la cárcel tenga la posibilidad de vivir dignamente, o sea, pueda salir por lo menos y alquilar un cuarto y tener comida, porque muchas veces salen sin un 5, no tienen ni siquiera plata para tomar un autobús y ir a San José o ir donde un familiar. Entonces, todas esas carencias nadie las piensa. Y con esto, entonces, ellos saldrían con algún dinero para poder sobrevivir dignamente o bien quedarse trabajando dentro de esa zona franca. Y la otra tercera parte sería para sostener ese albergue de manera digna, porque la salud de los obligados alimentarios se ve tremendamente deteriorada en estos albergues que son insalubres, son sucios y en temas de la vista, de los oídos, de todo eso, hemos visto que atentan contra los derechos humanos porque realmente las condiciones son totalmente inhóspitas. Entonces, lo interesante es que aquí solucionaríamos de forma tripartita a todos los actores de esta problemática. El gobierno no tendría una carga tan pesada de sostener los obligados alimentarios, que sale muy caro por mes. Los beneficiarios tendrían algo de recursos por mes y el obligado sale a sobrevivir dignamente. Nos hacen otra pregunta aquí, doña Eugenia. En caso de que muera el obligado alimentario, ¿quién paga la pensión al menor?
Bueno, este es todo un tema, ¿verdad? Porque pueden pasarle la pensión alimentaria a los abuelos. Y muchas veces los abuelos pues viven también de una pensión, tal vez están pensionados. De hecho, esa era mi siguiente pregunta. Sí, y son pensiones a veces muy, muy bajitas, entonces ahí se complica tremendamente porque vamos a poner a 2 familias en estado de vulnerabilidad. Esos abuelos van a quedar totalmente imposibilitados de llevar una vida digna con esas pensiones tan bajas que reciben y dando pensión a ese nieto o nieta. Y el nieto o nieta o el beneficiario va a recibir muy poco también. Entonces no hay un fondo preparado. El artículo, bueno, no lo recuerdo, del Código de Familia permite que el juez pueda solicitar al IMAS que les dé ayuda ante esos casos en los que el obligado alimentario principal murió, desapareció o quedó en estado, digamos, de coma, una situación de imposibilidad material de pagar. Entonces, este Código de la Niñez y la Adolescencia sí prevé que el juez solicite al IMAS que le gire dinero, le dé protección económica a esta persona menor de edad. Doña Eugenia, ¿son igual de complejos los casos en que los padres solicitan pensión a sus hijos? Iguales, exactamente lo mismo. Generalmente les fijan una pensión bastante baja, pero definitivamente es el mismísimo procedimiento para ellos. La pensión alimentaria solo tiene un procedimiento y es para todos los que pretenden ese beneficio. Yo consulto porque conozco casos que incluso en otras oportunidades le hemos dado cobertura y demás, en que es casi imposible a veces notificar a los hijos porque simplemente no quieren hacerse cargo de sus papás. Sí, claro, y hemos visto últimamente en las noticias, ¿verdad?, que está aumentando terriblemente el caso de abandono de personas adultas mayores. Entonces vemos que el problema es muy serio y volvemos a lo mismo. Los salarios no están alcanzando. Entonces, esa es una problemática subyacente que nadie quiere tocar dentro del tema de las pensiones alimentarias. Aquí es prácticamente o como yo o como el beneficiario alimentario. Y desgraciadamente entonces llevan a los padres a cualquier asilo y se olvidan de ellos en el mejor de los casos. O los ponen a vivir en condiciones realmente indignas. Y a veces no es porque no quieran, es que realmente no hay posibilidades económicas, materiales, pero sí es muy fácil para un hijo desaparecerse del padre y ellos, por las limitaciones propias de su edad o de padecimientos que puedan tener, les es tremendamente difícil localizarlos para notificarlos. Claro, y no solamente, bueno, estamos aquí hablando de la parte económica o material como tal, pero también emocionalmente lo difícil y al corazón que debe doler saber de que la persona a la que uno crió y como siempre los papás tratan de dar lo mejor de sí para la crianza de sus hijos, tener que estar rogando un poquito, ¿verdad? Sí, para y vivir. eso es un tema cultural, o sea, nosotros no invertimos en formación familiar, ¿verdad? Lo mismo los padres, las madres, o sea, crear la figura de la familia, pero de verdad las responsabilidades, bajaría mucho, pero muchísimo, todo el tema de incumplimiento de la cuota alimentaria. Si te forman, si te dicen que realmente eso es importante en la vida de tu hijo, pero por ejemplo en los padres les dicen si el papá está bien y si no también, entonces eso te hace desligarte de esa responsabilidad, igual con los adultos mayores, con los padres, con nuestros progenitores. No somos como otras culturas orientales que se les rinde honor a esas personas, que es una deuda de honor, un agradecimiento. Eso aquí no existe. Entonces, si alguien tiene que sacrificarse, y sacrifiquemos a los padres, porque ellos ya vivieron y sigamos nosotros cubriendo nuestras necesidades. Sí, es un problema con raíces muy profundas y muy dolorosas. Doña Eugenia, le agradezco muchísimo su tiempo por habernos acompañado en el programa y sobre todo por aclararnos todas las dudas. Vamos a estar pendientes también de cómo avanzan esos proyectos de ley de los que conversábamos y sobre todo también de esos cambios todavía tan necesarios para tratar de igualar la cancha y que las personas menores de edad, que creo que es aquí el centro del tema,
puedan pues tener ese derecho a crecer con sus padres y con sus madres. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Y muchísimas gracias a todos los oyentes que nos acompañaron durante este programa de Extra Radio. Como siempre, recordarles que pueden sintonizarnos todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Cuídense mucho y que tengan una bonita tarde.